Buenos días, hermanos, bienvenidos. Vamos a dar inicio con una oración. Señor, te doy gracias este día porque tú estás con nosotros a pesar de la distancia, porque nos cuidas y nos guardas, porque nos mantienes, Señor. Gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre con nosotros, porque tú estás con tu iglesia por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar al Señor. Mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme en tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme en tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una
una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Hoy estamos una vez más juntos, reunidos para aprender la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo. Qué bueno que estás dispuesto en tu corazón. Le mando un saludo a todos los que están a través de este medio, nos están escuchando. Dios te bendiga, que la paz de Cristo, la comunión de su Espíritu Santo, el amor de Dios sea en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Esa es mi oración. Que el Señor te ayude, te fortalezca y que su Espíritu Santo habite en tu vida. Que si estás pasando alguna situación difícil, si estás pasando alguna necesidad, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo pueda ser propicio a tu vida, pueda escuchar tu oración y pueda atender tu súplica. Hoy quiero invitarte a que dispongas tu corazón, que dispongas hoy tu tiempo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Toma tu lugar y deja que la palabra de Dios te inunde, te llene tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu alma, y que puedas hoy recibir la palabra de Dios como un bálsamo sobre tu vida. Oremos. Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a tu presencia
en certidumbre de que tú nos escuchas. Mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras hay vida, hay oportunidad. Gracias por este hermoso día que nos permites ver. Gracias, Señor, porque nos has guardado, porque nos has preservado la vida, Señor. Y hoy es una oportunidad para escuchar tu palabra, para conocerte más. Y a eso hemos venido a esta reunión. Aunque la reunión no es física, pero sí es espiritual. Aunque es a través de los medios de las redes sociales, pero en un mismo espíritu. Y tu palabra, Señor, toca los corazones. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y hoy oramos que tu palabra, confesamos que tu palabra es poderosa, declaramos que es poderosa y que rompe el corazón, que rompe, quebranta el corazón duro y puede penetrar hasta lo más profundo de los huesos, a los tuétanos, y puede traer convicción al espíritu, al alma de todo hombre y mujer que escuchan. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites venir delante de ti, Señor. Yo te pido que tu palabra hoy, Señor, sea depositada en cada corazón y que produzca frutos al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada familia, Iglesia Vida Nueva, a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de estos medios. Hace 8 días hablábamos acerca del poder del nombre de Cristo. Hablábamos que en ese nombre, que es sobre todo nombre, aún los demonios tiemblan, aún los demonios se sujetan. A ese nombre se postrará toda rodilla, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy quiero hablarles de otro recurso que la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo, del poder de la sangre de Cristo. Y el tema es en su sangre, o su sangre. La sangre preciosa del Salvador Jesucristo que Él derramó en la cruz. Esa sangre es el fundamento del cristiano en la obra redentora de la cruz. La sangre de Cristo es la provisión que Dios ha dado a través de Jesucristo para que nosotros seamos más que vencedores y victoriosos. Veíamos que el nombre de Cristo tiene poder, pero hoy quiero hablarle acerca de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder, el poder de la sangre de Cristo. Pero para esto quiero entrar primeramente, explicarle los propósitos de la sangre de Cristo. Quiero hablarle de 4 aspectos que la Biblia nos habla de la sangre de Cristo. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque muchas veces el cristiano, hemos oído a cristianos orar. Hace 8 días les hablaba, a veces reprendemos demonios, hemos escuchado cristianos reprender demonios en la sangre de Cristo, clamar a la sangre de Cristo para reprender un demonio. Hemos oído cristianos clamar a la sangre de Cristo para que una persona sea sana. Y eso, amada familia, amados amigos y hermanos en Cristo, con todo respeto, eso es una falsa doctrina. Eso es una falsa enseñanza que hemos adoptado, que hemos aprendido, que hemos escuchado de alguien que lo hace, y sin meditarlo nosotros simplemente lo copiamos, lo reproducimos y posteriormente andamos hablando cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Quiero hablarle de 4 aspectos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redime. Primero, nos trae redención. Número 2, la sangre de Cristo nos ha justificado, nos da la justificación. Y número 3, nos ha reconciliado con Dios. La sangre de Cristo nos trajo reconciliación con Dios. Y número 4, nos trae limpieza. Nos limpia de todo pecado. Y quiero explicarle en la palabra de Dios
una por una. Vamos a ver como número 1 la redención. Nos redime, la sangre de Cristo nos redime. Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Vamos a leer las escrituras. Efesios 1, del versículo 5 al versículo 7, y dice la palabra de Dios: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención. La palabra redención es rescate. Por su sangre fuimos rescatados. ¿Rescatados de dónde? Del pecado, de las garras, de las cadenas del pecado que Satanás había puesto sobre nuestra vida. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó. La sangre de Cristo fue un grande precio que se pagó por nuestro rescate. Éramos de Dios, pero fuimos cautivos por el pecado. Las mismas decisiones que Adán y Eva tomaron de desobedecer a Dios nos llevaron a la cautividad del pecado, y Dios tuvo que pagar un precio para rescatarnos, para poder obtener nuestra libertad, la libertad de nuestra vana manera de vivir. Para eso Dios mandó a Cristo a derramar su sangre, la sangre de Cristo. Amada familia, amado amigo, la sangre de Cristo nos redime del pecado, porque así lo dice Efesios en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí encontramos perdón de nuestra vida pasada, no importa quién hayas sido, no importa qué hayas hecho, la sangre que brotó de su costado, la sangre que brotó de la corona de espinas, la sangre que brotó de sus manos, de sus pies traspasado por los clavos, es el precio de tu salvación, es el precio de mi salvación, y solo por el poder de la sangre de Cristo fuimos comprados y rescatados. Primera de Pedro, capítulo 4. Vaya conmigo ahí en su Biblia. Yo le invito a que tenga una Biblia para escudriñar, para leer los versículos. Si usted doy muy rápido las citas, apúntelas, pero para que pueda después meditar en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice la bendita palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa mala o vana manera de vivir no la heredaron los padres, ellos no la enseñaron, la aprendimos de ellos, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, amada iglesia, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa. No pagamos oro, no pagamos plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa preciosa sangre que Jesucristo derramó, cada gota que Jesús derramó, porque Jesús derramó su sangre, fue derramada. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Jesús gota a gota, esa sangre fue suficiente para borrar tus pecados, los pecados de la humanidad, y hacernos libres de la culpabilidad.
Oh bendita sangre, el poder de la sangre de Cristo. Hay un canto que dice, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hoy los cristianos seguimos creyendo en el poder de la sangre de Cristo. Así como creemos en ese nombre que es sobre todo nombre, creemos también en el poder de la sangre de Cristo. Pero estamos viendo los aspectos o los propósitos para los cuales Dios dejó, el Espíritu de Dios nos enseña para qué está la sangre de Cristo. Número 1, nos redime. Número 2, nos justifica. En Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9, podemos leer las Sagradas Escrituras. En el versículo 1, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8:9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Es la sangre de Cristo, amada familia, que nos ha declarado, la sangre de Cristo sobre tu vida, es la que te ha declarado sin culpa. Justificación es declarar a alguien sin culpa, que no debe nada. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero cuando la sangre de Cristo fue rociada sobre nuestras vidas, cuando creímos, en el momento que hubo un nuevo nacimiento en tu vida, en ese momento la sangre preciosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo vino sobre nuestra vida, y en ese momento Dios te vio como una persona inocente, fuiste declarado sin culpa, ya no debíamos, tal vez habías matado, tal vez habías adulterado, tal vez habías fornicado, tal vez habías mentido, tal vez habías traicionado, pero en ese momento Dios te vio de una manera justa. La sangre de Cristo nos trae justificación, nos da la justificación. Nacimos en pecado, crecimos en la naturaleza pecaminosa, pero la sangre de Cristo tiene el poder de justificarnos delante de Dios. La tercera razón o el tercer aspecto de la sangre de Cristo que encontramos, el tercer propósito, es que nos reconcilió con Dios. Ahí mismo, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos enemistados con Dios, estábamos peleados con Dios en el momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. En ese momento se hizo una división entre Dios y el hombre. En ese momento se hizo una enemistad entre Dios y el hombre y quedamos lejos de la gloria de Dios, quedamos aparte de la gloria de Dios, y esa es la razón por la que necesitábamos la sangre de Cristo. Pues esa es la razón por la que necesitábamos un mediador, un salvador, alguien que viniera a reconciliarnos, y esa sangre preciosa logró esa reconciliación. Efesios capítulo 2 del 12 al 13, Efesios 2 del 12 al 13 lo dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo, ¿cuándo? Cuando no conocías a Cristo. Hoy le conoces. Hoy no estás lejos de los pactos.
Hoy tenemos un pacto con Cristo, un pacto con Dios a través de su sangre, firmado con la sangre de Cristo. Él ha hecho pacto con nosotros. Somos parte de la promesa, somos parte de los pactos. Y dice el versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era tu vida pasada, amado amigo, amada familia. Esa es tu vida si no tienes a Cristo en tu corazón. Esa es tu vida si no le has entregado tu vida a Cristo. Una vida sin esperanza y sin Dios en el mundo. Podrás tener dinero, podrás tener fama, podrás tener amigos, podrás tener todo lo que tú has anhelado, riquezas, influencias. Podrás tener todo, pero si no tienes a Dios en tu vida, lo has perdido todo. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todo el mundo si pierde su alma? Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A través de Cristo y a través de su sangre fuimos reconciliados con Dios. La sangre de Cristo nos reconcilió con Dios. Jesucristo nos reconcilia con Dios, nos vuelve a ser amigos de Dios, nos ayuda a volver al entorno que Él creó con Adán y con Eva, cuando Dios hablaba directamente con Adán, y somos restaurados a esa relación que Dios estableció en el principio. Ahora somos amigos de Dios. Necesitamos ser reconciliados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecador, la mujer pecadora, vive sin Dios. Por más que rece, por más que tenga una buena religión, por más que se porte bien, necesita ser reconciliado con Dios a través de Jesucristo por medio de su sangre. Entonces vemos que el propósito de la sangre de Cristo no es echar fuera demonios, no es reprender demonios, no es la sanidad, sino es la redención de los pecados, el rescate de nuestra cautividad, es la justificación y es la reconciliación con Dios. La cuarta razón de la sangre de Cristo es la purificación, amada familia. La purificación, ¿qué significa esto? Que es la limpieza. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo trae limpieza a nuestras conciencias, trae limpieza a nuestra mente, trae la limpieza de nuestros pecados. Nos libera del pecado que hicimos y de la culpabilidad. Efesios 2:1. Ahí estamos, ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la vana manera de vivir en la que veníamos hablando. Hebreos capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 13 y el versículo 14, podemos leer la bendita palabra de Dios, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
Está hablando del antiguo pacto, está hablando del Antiguo Testamento, los rituales y sacrificios que debía hacer el pueblo, que esa sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra eran rociados, ¿verdad? Y limpiaban a los inmundos, a los pecadores. Cuando una persona pecaba, tenía que hacer un holocausto, un sacrificio, y esa sangre derramada de los toros, de los animales, podía santificar para la purificación de la carne. Dice el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí, amada familia, la manera de vivir del ser humano son obras muertas, las obras muertas de la carne. Cristo a través de su sangre vino a limpiarlas. Cuanto más la sangre de Cristo. Si aquellos toros, aquellos becerros en el Antiguo Testamento servían para limpiar a los inmundos, cuanto más hoy que tenemos la sangre preciosa de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Cristo no fue llevado a fuerzas, Cristo no fue obligado a morir, Cristo voluntariamente se entregó como un cordero sin mancha, sin arrugas, sin pecado a Dios. Dice, cuanto más esta sangre limpiará vuestras conciencias, nuestras conciencias. La sangre de Cristo sirve para la limpieza de nuestra conciencia, del pecado. El pecado avergüenza, el pecado trae una vergüenza sobre el ser humano, pero cuando la sangre de Cristo es rociada sobre la vida del pecador, esa conciencia es limpia, esa conciencia nunca más nos vuelve a reclamar, porque hemos sido limpiados con la sangre preciosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ese es el poder de la sangre de Cristo, y eso es lo que Dios ha dejado para usted y para mí, amada familia. En Gálatas capítulo 5, habla de qué cosas fuimos limpiados, habla de las obras de la carne. Gálatas 5, 19 y 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De esas cosas fuimos limpiados. De nuestra conciencia, en nuestra conciencia había todos estos pecados. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amada familia, la sangre de Cristo que nos limpia. Nadie puede quitar el pecado, nadie puede limpiar el pecado ni la culpa del ser humano. No hay poder en este mundo, ni los reformatorios, ni las cárceles, ni los centros de rehabilitación, ni el psicólogo. Nadie puede cambiar ni transformar. Nadie tiene ese poder de quitar la maldad en el corazón del ser humano. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae limpieza. Ahora quiero hablarle acerca del poder de esa sangre, cómo aplicarlo a nuestra vida. ¿Conoce usted el poder de su sangre? El poder de la sangre de Jesucristo.
quiero llevarle a San Juan. En San Juan capítulo 6, Jesús habla de su sangre y de su carne. San Juan capítulo 6, versículos 53 al 56 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La sangre de Cristo y la carne de Cristo producen vida. Hay vida espiritual en la sangre de Cristo. La sangre del Mesías, de Jesús de Nazaret, no era cualquier sangre. Dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí vemos un aspecto más de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, familia, que la sangre del Mesías no era cualquier sangre. La sangre de Jesús no era la de José, no era la de un hombre pecador. La sangre de Jesucristo era la misma sangre de Dios. Y tal vez alguien hoy me diga, pero Dios no tiene sangre, pastor. Dios no tiene sangre. Quiero llevarlo al libro de Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 28. Y dice la Escritura, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, hablándole a los pastores, hablándole a estos siervos, dice, y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Sí, amada familia, aunque Dios no tiene sangre, pero Dios la puso en el tiempo, ¿verdad? Cristo tuvo esa sangre en el momento que estuvo en la tierra. La tuvo mientras estuvo en la tierra. Esa sangre no era sangre, el tipo de sangre la pone el varón, amada familia. El hombre varón es el que determina en los hijos el tipo de sangre que los hijos han de tener. Y así el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, y tenía que tener esa sangre especial, esa sangre de Dios, la cual dice en Hechos 20, dice, por la cual, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fue una sangre especial, fue una sangre sin contaminación, fue una sangre que era pura, que era real, era única, con la cual Dios compró la iglesia. Dios compró a su iglesia con esa sangre especial. Dice la Escritura, dice, ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? Significa que Jesús es para tu espíritu lo que la sangre es para tu cuerpo, lo que la gasolina es para un automóvil, lo que el aceite es para el motor. La vida de la carne es la sangre y la vida del espíritu es Jesucristo, amada familia. Por eso Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. La sangre de Cristo en la vida del cristiano, en la vida del que ha nacido de nuevo, trae vida y vida eterna. Como lo dice esta porción bíblica. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso nosotros, los que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, participamos. Los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, participamos de su cuerpo y de su sangre.
Algunos lo hacen cada semana, algunos cada mes, pero necesitamos constantemente estarlo haciendo, porque esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene poder en la vida del ser humano. ¿Qué debemos de hacer, amada familia? ¿Qué debemos de hacer, iglesia? Número 1, debemos apropiarnos de la constante provisión de la sangre. Aprópiese de la sangre de Jesús. Aprópiese de esa provisión que fue dada. Porque todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana se encuentra en Jesús y en su sangre, amada familia. Ahí está la vida, como lo dice en San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En su sangre, en Cristo y en su sangre está la provisión que usted necesita en este día. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay una vida abundante a través de Cristo resucitado, amada familia. Él vive y Él quiere vivir a través de nosotros. Aprópiese de la constante provisión de la sangre de Cristo. Número 2, ¿qué tenemos que hacer? Debemos confiar en las propiedades limpiadoras de la sangre de Cristo. Usted debe de estar confiado, debe confiar en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya lo vimos ahí en Primera de Juan capítulo 1, donde dice: y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No dice nos limpió de todo pecado, no habla pasado, sino habla presente, continuamente, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo está puesta para limpiarnos. En la sangre hay unas partículas llamadas los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos suplen de todo lo necesario a nuestro cuerpo, a los órganos vitales. Viajan por todo el torrente sanguíneo llevando los nutrientes, llevando todo lo que nuestro cuerpo y nuestros órganos necesitan. Las vitaminas para fortalecerlos, para que funcionen bien, viajan por todo el cuerpo y van llevando todos los organismos, todo lo necesario para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Pero al mismo tiempo que son los encargados, amada familia, de llevar todo lo necesario a nuestro cuerpo, al mismo tiempo también son los encargados de recoger toda la basura que hay en nuestro cuerpo. Ellos filtran los riñones, filtran los órganos, los glóbulos rojos son los encargados de recoger todos los tóxicos venenosos que tenemos en el cuerpo y los recogen y son llevados para ser expulsados por el cuerpo, por el mismo cuerpo. La sangre tiene este elemento de los glóbulos. Los glóbulos rojos limpian nuestro organismo. Así la sangre preciosa de Jesucristo nos ha limpiado de toda contaminación, de toda toxina que en nuestra vida, en nuestro espíritu tenemos. ¿Cuáles son esas toxinas que tenemos en nuestras vidas? ¿Cuáles son, amada familia? Hay gente que está intoxicada en su espíritu por el dolor, por la preocupación, por la envidia, por los celos, por el temor, por el orgullo, por la amargura, por la duda. ¿Por qué, amada familia? Porque no has dejado que la sangre de Cristo
fluya en tu vida, porque no has permitido, no has aprovechado esa provisión constante de la sangre de Cristo, no has confiado en las propiedades limpiadoras y has dejado que tu espíritu se llene de toxinas, porque la sangre de Cristo no está fluyendo en tu vida. Número 3, ¿qué debemos hacer? Debemos reclamar el poder conquistador de la sangre preciosa de Jesucristo. Usted tiene que reclamar en su vida el poder conquistador de la sangre. El cuerpo del ser humano tiene un gran enemigo. El mayor enemigo de los seres humanos no es la guerra. Uno de los mayores enemigos del cuerpo humano son los virus y las bacterias. Hoy estamos viviendo un tiempo en que un virus ha matado a millones de personas. Durante diferentes épocas de la vida humana ha habido pandemias, ha habido virus, ha habido bacterias que han exterminado con grandes cantidades de personas, con millones de personas. Pero quiero decirle algo, dentro de nuestro diseño, en nuestro cuerpo, en la sangre, hay otro elemento llamado los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que, ellos son los que hacen esta parte. Traen un elemento ahí llamado anticuerpos. Los glóbulos blancos traen anticuerpos y son los que se encargan de atacar cuando un virus, cuando una bacteria entra al cuerpo, entra al organismo. Son ellos los encargados de atacar y de vencer esas infecciones, esos virus, esas bacterias. Hay dentro de ellos unas porciones que son los anticuerpos, y esos anticuerpos tienen una memoria que guardan, y un anticuerpo o una enfermedad, un virus, una bacteria entra al cuerpo, a la sangre, y esos anticuerpos lo atacan, lo registran y graban en su memoria las cualidades de ese virus, ¿verdad? La información genética de ese virus, para poder así fabricar el anticuerpo, y regresan con el glóbulo blanco y le dicen que ataque. El glóbulo blanco, ¿verdad? Es ese anticuerpo que tiene la encomienda de vencer toda bacteria y todo virus. Esa es la función de la sangre. Y vienen los glóbulos blancos y destruyen ese virus, esa bacteria que ha entrado. Tienen que tener una información esos glóbulos. Así debemos reclamar, amada familia, el poder conquistador de la sangre de Cristo. Juan 16:33 nos dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya venció, amada familia, venció el dolor, venció la preocupación, venció la envidia, venció los celos, el temor, el orgullo, la amargura, la duda. Jesucristo venció. Por eso, si Jesús venció, tú también puedes ser vencedor. Así como los glóbulos blancos están puestos en la sangre, adheridos a esos anticuerpos adheridos a los glóbulos blancos para vencer toda bacteria, todo virus extraño que entra en el cuerpo. Así Jesucristo, así su sangre venció. Jesucristo es vencedor. Dice: no temáis, en mí deben tener paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo ha vencido. Apocalipsis 12:11. También hablando de los santos, cuando vienen a hacer guerra contra Satanás, contra el enemigo, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Jesucristo ha vencido, amada familia. Y tú tienes
que o tenemos que reclamar ese poder conquistador de la sangre de Cristo. Jesucristo venció. La vida en Cristo o la vida de Cristo está en nosotros a través de su sangre. Por eso ese canto tan hermoso que cantábamos cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeño, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. La sangre de Cristo es poderosa, amada familia. Satanás no tiene ningún poder en contra de la sangre que fluye en el cuerpo, o sea, la iglesia. No tiene poder Satanás contra la sangre de Cristo. Y esa sangre fluye en el cuerpo que es la iglesia, en cada uno de nosotros. Cuando Satanás viene a querernos tentar, cuando los demonios vienen a querernos tocar, cuando el mal viene a querernos tocar, hay una marca como allá en Egipto, en Éxodo capítulo 12 habla acerca de la Pascua, cuando los primogénitos iban a morir. Dios lo había determinado así a través de su siervo Moisés, y va Moisés y le advierte al faraón que dejara salir al pueblo a adorar, porque si no lo hacía, ¿verdad?, su primogénito y todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Y esa noche se cumplió esa palabra sobre Egipto, pero Dios le mandó a Moisés decirle al pueblo que degollaran, que mataran, tenían que matar un corderito, y la sangre tenían que ponerla sobre las puertas, sobre los dinteles, y cuando el ángel destructor pasara sobre esas casas, pasaría de largo. Así, ¿verdad?, es la sangre de Jesucristo, el poder de la sangre de Cristo sobre la vida de sus hijos y de sus hijas, de su pueblo. La sangre de Cristo que está en nosotros, que está rociada, es una marca para que usted y yo no podamos ser tocados, no podamos ser tentados por Satanás. Satanás no tiene ningún poder en contra de la sangre de Cristo. Cuando él ve esa marca, él sabe que no puede tocar. Hay una marca, amada familia, hay una señal en nuestra vida, y es claro que es el Espíritu Santo, pero también está ahí la sangre de Cristo rociada sobre cada hombre, sobre cada mujer que le ha entregado su vida a Cristo. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por el poder de su sangre. Gracias por ese nombre que es sobre todo nombre. Yo le invito, amada familia, que usted viva en victoria, que usted viva en poder, que usted viva lejos del temor, lejos de la tristeza, que se apropie de lo que el mismo Padre Celestial ha provisto para su amada iglesia. Quiero invitarle a orar, no quiero invitarle a que usted invoque la sangre de Cristo. No creo que eso sea bíblico, invocar la sangre de Cristo. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos del poder de su sangre, del poder de su nombre. Tenemos que apropiarnos y aplicarlo adecuadamente en la vida del cristiano, para que el cristiano sean hombres y mujeres que viven en libertad, que viven en victoria. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu sangre. Gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy confesamos y declaramos que la sangre de Cristo sigue teniendo poder. La sangre de Cristo sigue estando vigente. La sangre de Cristo no ha perdido su eficacia. La sangre de Cristo sigue redimiendo a millones de personas que vivían en pecado. La sangre de Cristo sigue justificando al ser humano. La sangre de Cristo sigue reconciliando al hombre con Dios, lo está acercando a Dios. La sangre de Cristo nos sigue limpiando día a día de nuestros pecados y de toda culpabilidad, de toda
obra de la carne, Señor. Por eso te damos gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por ese nombre que es sobre todo nombre del que hablábamos hace 8 días. Señor, gracias porque eso es lo único que el cristiano, eso es lo único que tu iglesia necesita, Señor. Saber que la provisión del cielo está a nuestro servicio. Esa es la provisión que tú has dejado, Señor, para cada uno de nosotros, para vivir vidas en victoria, para vivir vidas llenas de gozo, de alegría, Señor, para no estar tristes, sino estar, Señor, fervientes en espíritu, siguiéndote y adorándote y sirviéndote, Padre. Yo oro por aquellos que están pasando necesidades, que están pasando desánimo, que están pasando alguna situación difícil. Tal vez hay nuevos cristianos, tal vez hay gente que lleva poco de ser cristiana, de conocer la palabra y tal vez se ha sentido desalentado, desanimado, que hoy pueda tomar esta palabra, Señor, estas promesas, que pueda tomar estas riquezas de la palabra de Dios y pueda ser más que vencedor en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Señor, por las riquezas, como lo dice Primera de Pedro 1:3, Señor. Gracias por esas riquezas, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.